tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Hoy, 19 de abril, día de marchas en Venezuela. Por parte de la oposición, la llamada madre de todas las marchas. Por parte del oficialismo, la gran marcha por la independencia y defensa de la patria. Ambas enmarcadas por la conmemoración de la revolución del 19 de abril de 1810, que marcó el inicio de la lucha por la independencia del dominio español en Venezuela. Contradictoriamente, hoy la lucha no es contra ningún ente externo, contra ninguna invasión extranjera, contra ningún dominio de otro país, no. Hoy la lucha es interna, hoy la lucha es entre venezolanos, entre aquellos que rechazan al gobierno del presidente Nicolás Maduro, que exigen elecciones generales, liberación de los presos políticos, un canal humanitario, nuevos magistrados del Tribunal Supremo, etcétera. Y por el otro lado, aquellos que apoyan el proyecto madurista, que acusan de injerencia a los países que han osado criticar lo que ocurre en el país, que señala a la oposición como una fascista y violenta, que denuncia complots desestabilizadores frecuentemente y que asegura que es la oposición coordinada con factores externos. En fin, estos son los venezolanos que hoy se enfrentan. Pero lejos del terreno político, lejos de las diferencias ideológicas y de las marchas, hoy 2 venezolanos han muerto, 2 más. Ambos jóvenes y ambos por impacto de bala. Paola Andreina Ramírez Gómez, de 23 años, murió en el estado Táchira. Y con 17 años, Carlos Moreno recibió un impacto de bala en Caracas. Y me pregunto insistentemente, ¿quién gana con la muerte de estas 2 personas? O mejor dicho, ¿cómo se puede siquiera pensar en triunfo cuando han muerto 2 personas inocentes? ¿Cuánta conciencia o inconsciencia se tiene de la gravedad de estas muertes? Hay que entender que nada puede, solo porque ocurra frecuentemente, ser obviado, ni volverse una costumbre, mucho menos un homicidio. No es común, no es normal, no debe ser un precio a pagar. Pero debo confesar que aún no encuentro la respuesta a mis preguntas. El de esta noche es un programa especial. Marchas y muertes. Que Carlos y Paola descansen en paz. Para esta hora especial dedicada a Venezuela, le pido me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu 19A, de 19 de abril, obviamente. Numeral Conclu 19A, hashtag 19A. Esa es la etiqueta que vamos a estar utilizando durante el programa. Por favor, sus comentarios con esta etiqueta, Conclu19A, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Esa es la cuenta en Twitter, la única que tengo. La madre de todas las manifestaciones, o una superconcentración, ¿no? Esa era la meta que tanto la oposición como el oficialismo, respectivamente, querían alcanzar este miércoles 19 de abril. Unos protestaban contra lo que llaman el régimen del presidente Nicolás Maduro, la dictadura del presidente Nicolás Maduro, así la califican también, así como para el pronto ejercicio del derecho al voto en nuevas elecciones generales, la liberación de todos los presos políticos, nuevos magistrados del Tribunal Supremo, la apertura de un canal humanitario, entre otras cosas. Mientras la contraparte invitaba a marchar en defensa de la patria y por la colaboración o celebración de los 4 años de mandato del presidente Nicolás Maduro. La avenida Bolívar, al oeste de la capital, recibió la típica concentración festiva del oficialismo, ¿no? Bailando todos desde las 8 de la mañana, hora local, comparsas, disfraces, música, baile. Los manifestantes gritaban consignas contra la oposición y contra el secretario de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, a quien tildaron de traidor y terrorista, además de consignas contra el imperialismo. A la manifestación oficialista se sumaron cientos de militares y miembros de la llamada Milicia Bolivariana, un cuerpo de civiles armados que complementa a la Fuerza Armada venezolana. Esta colaboración cívico-militar, como la llama el presidente Nicolás Maduro. Estos expresaron su apoyo al mandatario por los supuestos planes golpistas contra su gobierno. Maduro también acusó al presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, de toda la violencia ocasionada en el país. Escucha. ¿Sientes que quieren invadir a Venezuela? Claro, sí, y no vamos a dejar. Como nosotros como revolucionarios chavistas no vamos a dejar.
¿Por eso estás aquí hoy? Por eso estoy aquí hoy marchando con mi urbanismo. Sí, con este ataque del imperio, de los escuálidos que quieren, no dejan al país tranquilo. Dejen a nuestro presidente tranquilo, defendiendo, está haciendo su trabajo como es. Entonces está un ataque y el presidente Maduro se está defendiendo de los ataques imperialistas. Hoy hemos tenido un día de pueblo en la calle. Y cuando el pueblo bolivariano está en la calle hay paz. Hoy pretendieron asaltar el poder y los hemos derrotado otra vez a los golpistas, a la derecha corrupta intervencionista. Hipócrita, fariseo, cobarde, golpista, payaso, Julio Borges. Eres tú el responsable de la violencia y serás el responsable ante la justicia. Nicolás Maduro, no le tengas miedo al voto, está en la Constitución, es lo que corresponde. No le tengas miedo al pueblo. Nuestra lucha es la Constitución, el voto es la paz. Eso es lo que corresponde en este momento. Toda la violencia que se ha dado ha sido por los grupos paramilitares. Vean cómo están disparando allá. Y tenemos que hacer el reclamo. No puede existir grupos paramilitares armados por el gobierno. Eso va en contra de la esencia de la democracia, en contra de la esencia de lo que significa la propia Fuerza Armada. Eso tenemos que reclamarlo todos con fuerza. Al otro lado de la ciudad, las manifestaciones pintaban totalmente diferentes, ¿no? Hubo fuertes enfrentamientos entre fuerzas de seguridad en lugar de baile. Manifestantes que denunciaron represión con gas lacrimógeno en lugar de comparsas. Ahí tiene usted las imágenes. Ahí la oposición rechazó lo que ha denominado un golpe parlamentario propinado por el oficialismo, refiriéndose al intento del Tribunal Supremo de Justicia de tomar los poderes pertinentes al Parlamento venezolano. En sus exigencias, la oposición pide la inhabilitación de los jueces del Tribunal Supremo, como le decía yo, la convocatoria a elecciones generales, la liberación de los presos políticos o políticos presos y la ayuda humanitaria en temas de alimentos y salud. Los enfrentamientos entre manifestantes de oposición y la Guardia Nacional Bolivariana, apoyados por la presencia de las milicias bolivarianas, dejaron decenas de heridos y al menos 30 detenidos. Esto, claro, 30 detenidos según el presidente Nicolás Maduro. ¿Y por qué le digo según? Porque es que, según el Foro Penal venezolano, serían unos 400 manifestantes opositores los detenidos. Una disparidad enorme, ¿no? De 30 a 400. Bueno, cada uno tiene esta versión. Lo más doloroso de todo esto, y se lo repito de nueva cuenta, no es normal, no es el costo, no debe serlo, no se puede obviar, no nos podemos acostumbrar. Es el asesinato. Hay que decirlo con sus palabras, con sus letras, asesinato. No es la muerte, no murieron, los asesinaron. 2 jóvenes. 2 manifestantes asesinados con disparos, con un tiro, con balas durante la jornada de protestas. Voceros del Hospital de Clínicas de Caracas nos confirmaron a CNN que falleció, de 17 años tan solo, solamente 17 años. Un disparo en la cabeza esta mañana. Un adolescente que estaba en la calle cuando recibió precisamente este impacto de bala, está viendo las imágenes. CNN no ha podido confirmar de manera independiente si participaba o no en las manifestaciones. Tampoco hay por el momento información concreta sobre quién le disparó y sus motivos. Pero lo asesinaron. Eso es concreto, es claro, esa es la verdad. El Ministerio Público de Venezuela comisionó a un fiscal para investigar el hecho. Por su parte, la Asamblea Nacional, a través de su cuenta en Twitter, afirmó que el joven fallecido sí estaba participando en las manifestaciones. Por este mismo medio, la Asamblea identificó al joven como Carlos Moreno, nombre, apellido, Carlos Moreno, estudiante de Economía de la UCB, la Universidad Central de Venezuela. Solo tenía 17 años. Lo asesinaron el 19 de abril. Y también en el estado Táchira se reportó otro asesinato. No fue la muerte, no murió, no, la asesinaron. El diputado de oposición, Juan Requesens, señaló a un grupo armado como responsable de la muerte de esta joven, que identifica a través de su cuenta en Twitter como Paola
Ramírez. Paola Andreina Ramírez Gómez, ahí tiene su cédula. El Ministerio Público de Venezuela emitió un comunicado al respecto, dice lo siguiente. El Ministerio Público comisionó a los fiscales tercera y cuarto auxiliares del estado Táchira, Laura Moncada y Virgilio Molina, respectivamente, para investigar la muerte de Paola Andreina Ramírez Gómez, 23 años, ocurrida la tarde de este miércoles 19 de abril en la Plaza San Carlos de San Cristóbal. En horas de la tarde del citado día, Ramírez Gómez transitaba por el referido lugar cuando recibió un disparo que le ocasionó la muerte, es decir, la asesinaron. Las manifestaciones en Venezuela obviamente han generado reacciones alrededor del mundo, las muertes también, especialmente por parte de entidades internacionales defensoras de los derechos humanos que subrayan los asesinatos, quienes han expresado su preocupación por los hechos en Venezuela. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló lo siguiente. Manifiesta su alarma frente a la militarización y llamado a armar a 500,000 milicias civiles para defender la paz, la soberanía e independencia de la patria. Este inminente despliegue de fuerzas militares y milicias civiles armadas ordenadas por el Poder Ejecutivo representa una grave amenaza a los estándares en materia de protección de la seguridad ciudadana y la protección de los derechos humanos. También el presidente colombiano Juan Manuel Santos, a través de su cuenta en Twitter, señaló que solicité a la canciller que pida hoy al secretario general de la ONU poner su atención en la preocupante militarización de la sociedad venezolana. Comentarios a los que la canciller Delcy Rodríguez, como siempre, no demoró en contestarle. Escuche. Yo quiero con mucho respeto recordarle al presidente Santos, presidente de la hermana República de Colombia, que anda preocupado por las milicias venezolanas, que de allí nació la espada que le daría la libertad no solamente a Venezuela, sino también a Colombia y a la patria grande. No tiene de qué preocuparse, presidente Santos. Es una espada de independencia y de libertad. Somos un pueblo valiente y así ha quedado marcado por siempre en nuestra historia. Y eso no fue todo. En Washington, una sesión regular del Consejo Permanente de la OEA terminó concentrada en la situación de Venezuela, algo que molestó a muchos países, tanto por lo que ven como un intento por forzar un tema sin previa discusión, como por los ataques del vicecanciller de Venezuela. Ione Molinares nos amplía. Venezuela llegó a la OEA a protestar por la resolución aprobada el pasado 3 de abril que establece una ruptura del orden constitucional y que considera ilegal porque se aprobó con solo 17 países. El artículo 57 establece claramente que para aprobar cualquier decisión se necesita una mayoría de 18 miembros. Estaban presentes en el momento de la decisión 21 miembros. 4 miembros ya habíamos dejado esta sala porque rechazábamos todo lo ocurrido. Bolivia, 3 miembros, Bolivia, Nicaragua y Venezuela. Es decir, ya de hecho estaba claro que no había posibilidad de ningún consenso. Pero varios países protestaron que Venezuela forzó el tema de la situación de la resolución en un punto de asuntos misceláneos sin que se aprobara previamente. Consenso significa que nadie se opone, señor presidente. Eso es el consenso. Y en la sesión del 3 de abril hubo 4 delegaciones que se abstuvieron. Punto. Nadie se opuso. Por tanto, la delegación y la resolución fue adoptada por consenso. Otros países prefirieron más bien concentrarse en las manifestaciones y en algunas declaraciones del gobierno venezolano. Nuestro llamado a la no militarización de la sociedad, a la no militarización de la política. La democracia, como la entendemos, como la entiende Chile, como la entienden los países que aquí formamos e integramos esta organización, es un ejercicio de diálogo. Venezuela acusó a Estados Unidos de respaldar un golpe de Estado en el país, lo que recibió el rechazo de la delegación estadounidense. Y desde el Departamento de Estado, el secretario Rex Tillerson criticó al gobierno venezolano. Bueno, estamos preocupados de que el gobierno de Maduro esté violando su propia constitución y no esté permitiendo que la voz de la oposición sea escuchada al no permitirles organizarse de una manera que exprese el punto de vista del pueblo venezolano. Qué lástima.
En la OEA, México se quejó de los ataques de Venezuela. Para orgullo de todos los mexicanos, en México no hay presos políticos, en México no se desconoce la autonomía de los poderes, no se propicia el conflicto entre fuerzas políticas. El gobierno venezolano, que en el pasado ha negado tener presos políticos, insiste que la OEA ha envalentonado a los violentos con la resolución. La violencia en Venezuela está sirviendo como excusa, y una violencia alentada desde el exterior, para alentar a los elementos más violentos y terroristas, delincuenciales en Venezuela, como excusa para la intervención política desde acá. Y dice que seguirá protestando ante la misma OEA y otras instancias internacionales. Pese a la protesta hecha por Venezuela, aún está pendiente el próximo paso en la OEA. Por ahora, el gobierno venezolano reconoció que no pedirá una reconsideración de la resolución, porque simplemente no la reconoce. Yone Molinares, CNN, Washington. Gracias a Yone Molinares. Mire ustedes, antes de continuar con el programa, quiero hacerle un aviso allá en casa. Si está con algún niño o si usted es sensible a imágenes fuertes, por favor, le pido se retire del televisor. Porque en CNN consideramos que es necesario que, por crudas que sean las imágenes, usted vea cómo es que pasan las cosas. Hay mucha desinformación y confusión a veces en redes sociales. A veces son rumores, son chismes, no. Hay unos que son realidades. Como el pensar que puedan matar a alguien por matarlo, asesinar a alguien por asesinarlo. No porque está enfrentando a nadie, no porque está atacando a nadie, no porque está violentando nada, solo porque va caminando. Tristemente, el video que le voy a presentar nos muestra esa realidad. Y tristemente pertenece a Paula Andreina Ramírez. Es el momento en el que es asesinada de un tiro. Usted verá la acción en este momento. A los 48 cañones. La ve del lado izquierdo, en pantalla, tirada ya en el piso. ¿Qué es lo que va pasando por enfrente? Motorizados, gente en motocicleta. Iba cruzando la calle. Cruzando la calle. La ve usted sola. La vio usted caminando sin meterse con nadie. La vio usted tratando de alcanzar la otra esquina. Le costó la vida. Así nada más. Esta violencia no vino del exterior. Ahí está la prueba. Esta violencia no es de una persona que agrede, de una persona que transgrede, no es de una persona que se manifiesta, no es de una persona que lanza objetos contra nadie. Es una muchacha de 23 años que estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado, con un grupo de asesinos en motocicleta que decidieron terminar con su vida. Solo así. Si no, ¿cómo explicarlo? Ahí lo tiene usted. Esto es una prueba, es un hecho factual, esto es parte de nuestro trabajo como periodistas. Esta es la realidad de la que hablamos y de la emergencia y urgencia que se habla en otras partes. Que quede claro, aquí en CNN no estamos responsabilizando a nadie en particular. Lo que se ve ahí es lo que le acabo de decir, es gente en motocicletas. Una niña que cruzaba la calle fue asesinada solo por hacerlo. En más de este tema, en el plano político, ¿no? Durante una rueda de prensa de la Mesa de la Unidad Democrática, después de las manifestaciones, el ahora inhabilitado líder de la oposición, Enrique Capriles, convocó una nueva marcha contra el presidente Nicolás Maduro para este próximo jueves. Capriles señaló que mañana, a la misma hora, convocamos a todo el pueblo a movilizarse. Hoy fuimos millones y mañana tenemos que salir más personas. Eso fue lo que dijo Enrique Capriles. Ojalá sean millones y que no haya ni uno más asesinado.
Vamos a hablar más sobre lo que ocurrió este 19 de abril en Venezuela. Tengo un grupo de colegas venezolanos que reportan el día a día de la crisis que vive el país. Están comiendo gas en las calles, para decirlo con todas sus letras. Le voy a dar la bienvenida a una gran periodista, Nitu Pérez Osuna. Me acompaña en vivo desde Caracas. Nitu, gracias por haber aceptado esta invitación. Sé que has estado en las marchas. Nitu, hoy se ha referido a ti de una forma que ni siquiera la voy a repetir, bastante desagradable, Diosdado Cabello. Me imagino que estás enterada, Nitu, y además en las calles con eso. Cuéntame un poco cómo es tu día, tu vida en una marcha, cuando también Diosdado Cabello te señala como lo ha hecho el día de hoy. Hoy fue un gran abrazo para ti, Fernando, de verdad, y agradecidísima por todo el trabajo que tú adelantas con relación a Venezuela, y en algún momento, cuando llegue la democracia, te lo haremos sentir en la propia tierra de Venezuela, que te acoge con mucho cariño. Gracias. Lo que diga Diosdado a mí no me importa. Como ayer Mario Silva también habló, y tampoco me importa. A mí lo que sí me importa es lo que está pasando en Venezuela. A mí me preocupa enormemente la cantidad de muertos a esta hora que tú y yo estamos hablando. Foro Penal habla de más de 400 detenciones, o sea que es una barbaridad. Están llevando a cabo una cosa que se llama Operación Arrase, y es meterse en las casas a llevarse a la gente. Eso es lo que a mí me preocupa. A mí lo que me angustia enormemente es la cantidad de jóvenes que pierden la vida, como ese video que pasaste ahorita. Ella no tenía absolutamente nada que ver en eso, estaba saliendo de su trabajo. Por cierto, es hermana de un guardia nacional activo, según reportan algunos tuiteros. Y yo me imagino que ese guardia nacional hoy debe estar sumamente impresionado. Eso es lo que debe preocuparnos a los venezolanos, y al mismo tiempo yo me siento hoy profundamente orgullosa de ser venezolana. Porque a pesar de las amenazas ayer que hizo el señor Nicolás Maduro, de que tenía 500.000 fusiles en manos de 500.000 milicianos, a pesar de las amenazas de ayer del señor Diosdado Cabello, de 60.000 motorizados, que no son otra cosa que colectivos, el pueblo sin miedo salió en la marcha más grande a la que yo haya asistido, y que analistas ya califican como la más grande que haya habido en el país. Y mira que he ido a marchas, incluyendo la del 11 de abril de aquel año 2000, que fue una de las más grandes en la que hayamos estado los venezolanos. Así que, ¿qué significa esto? Significa que el pueblo de Venezuela hoy le dijo a Nicolás Maduro, hoy le hizo un referéndum revocatorio, y le dijo, vete ya. Eso fue lo que pasó hoy. Ese referéndum revocatorio que ellos anularon e impidieron de manera ilegal se dio hoy en Venezuela. Y la Asamblea Nacional tiene que sentirse acompañada, los diputados, porque de alguna manera también le dijeron que hacemos válido el acuerdo de ellos del 9 de enero, en la cual ellos expresaron que Nicolás Maduro había abandonado el cargo. Entonces los acompañamos en eso. Maduro se tiene que ir, y la Fuerza Armada Nacional institucional tiene que acompañar al pueblo venezolano. No puede seguir permitiendo que estos actos inhumanos de asesinos y de criminales sigan sucediendo en Venezuela. Así que yo me siento como venezolana sumamente orgullosa. De verdad que el himno nacional Gloria al Bravo Pueblo, eso es absolutamente cierto. Y no solamente lo digo como venezolana, sino como periodista que patea las calles. He visto a los muchachos que no saben lo que es democracia, porque tienen 17 y 18 años. O sea, lo único que han conocido es esta dictadura, tragar gas y seguir para adelante, porque lo que quieren es la libertad. Tragar gas, Nitu, es algo que parece ya empieza a volverse una costumbre para mis colegas, para ustedes, trabajando, tratando de cubrir la manifestación. Nitu, ¿se puede trabajar como periodista? Mira, yo tengo que confesarte que yo no soy reportera de calle. Voy a las marchas como ciudadana, pero me encuentro a todos mis colegas y me encuentro además a la prensa internacional. Hoy en día es fácil reconocerlos, porque aunque sus tacos ya no llevan identificación y sus espaldas ya no dicen prensa, las máscaras,
la manera, nos conocemos. Nosotros nos conocemos en cualquier parte del mundo. Y la verdad es que hacia esos periodistas independientes que aman a su profesión y que definitivamente quieren que el mundo se entere, va mi aplauso. Hoy, por ejemplo, en el canal que yo trabajé por 18 años, Globovisión no transmitió una escena de lo que pasó en las calles, pero sí se plegó a las transmisiones de Diosdado Cabello, del señor Maduro y del señor Tarek El Aissami. Ellos dicen ser equilibrados, por ejemplo, pero solamente muestran una cara. Y nombré ese canal porque ese me afecta particularmente porque allí estuve muchos años. Pero en ningún canal convencional de este país se transmitió hoy absolutamente nada. En las radios había música, con honrosísimas excepciones que las hay. Yo me pregunto, mis colegas que trabajan en esos medios que todos los silencian, ¿cómo se sienten? ¿Cuándo se van a sublevar? Porque la gente se puede justificar diciendo, es que yo necesito mi trabajo y yo necesito mi 15 y último. Pero entonces lo mismo puede decir el juez que sanciona y condena a un inocente porque él también necesita su 15 y su último. Yo creo que es el momento de las definiciones. Yo creo que es el momento de una sociedad civil que se alce y se subleve toda en contra de lo que está mal. Y en este país todo está mal. Y nosotros tenemos que hacer los mayores esfuerzos para salir de esto en el menor tiempo posible. Yo creo que hoy fue una jornada exitosísima y estoy convencida que ya como lo dijo la Mesa de la Unidad, aquí lo que se necesita cada vez es calle, calle y más calle. Yo prefiero un recalentamiento de las calles que un enfriamiento de ellas. Seguramente mañana vamos a tener el termómetro, Nitu, con esta convocatoria que hace de nueva cuenta Enrique Capriles Radonski, el gobernador de Estado Miranda. Por lo pronto, yo quisiera quedarme contigo a hablar más tiempo, Nitu, pero quiero darle entrada a otros que también patean calles como reporteros para escucharlos, darles su reconocimiento y darles su espacio, Nitu. De verdad, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista y con cuidado, Nitu, con cuidado. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti, Nitu Pérez Osuna, periodista venezolana independiente. Voy a hacer una pausa, voy a regresar con este especial Venezuela, marchas y muertes 19A. Regreso, hay más colegas periodistas para hablar. Para continuar con este programa especial, le quiero dar la bienvenida a Gregory James o Jaimes, reportero del portal de noticias Caraota Digital, que sigue el día a día de la crisis en Venezuela. Hay mucha información que alcanza a llegar precisamente por el trabajo de Gregory y mis colegas de Caraota Digital. Gregory, te saludo allá y quiero preguntarte algo como periodista, ¿no? Después de lo experimentado en 2014 allí en el terreno. ¿El traer en la espalda o en algún lugar el distintivo de prensa hace más fácil o más difícil tu trabajo en el país? Bien, Fernando, primero y principal, muchísimas gracias por compartir este espacio para toda Latinoamérica desde Venezuela. Y bueno, no es fácil ejercer la labor del periodista actualmente en nuestro país, ya que portar un carnet de prensa, identificarte como prensa, así sea para realizar cualquier nota o labor como periodista, pues es un riesgo al que estamos sometidos todos los colegas aquí en Venezuela. Y bueno, tú lo pudiste ver el año pasado cuando Osmari Hernández, la corresponsal de esta cadena de noticias en el Parlamento, pues cubría parte del asalto a la Asamblea Nacional y pude ayudarla a que no fuese agredida dentro del palco de prensa de la Asamblea Nacional. Portar un carnet en Venezuela no es nada fácil. Un carnet que te identifique como periodista significa peligro, es sinónimo de alerta, de mantenerte siempre con más de dos ojos, pues la presión a la que estamos sometidos actualmente en el gremio periodístico ha sido profunda. Y con la crisis que se ha acentuado durante estas últimas semanas y estos últimos meses,
En Venezuela, pues la labor periodística que ejercemos aquí se ha visto impedida por parte de los funcionarios de seguridad, que más bien en vez de prestarnos ayuda y brindarnos esa seguridad que está contemplada en la Constitución, pues hacen todo lo contrario y permiten que también personas identificadas como colectivos pues arremetan contra colegas aquí en Venezuela. Bueno, lo pudiste, ya han reseñado en esta cadena de noticias que varios colegas han sido agredidos tanto como por funcionarios de seguridad como los llamados colectivos o paramilitares, como le llamamos en nuestro portal web. Claro. Ahora, Gregory, yo mantengo comunicación con muchísimos de ustedes y lo saben, ¿no? Estamos en comunicación constante ahora. Y quiero preguntarte, Gregory, porque yo estuve 2 días fuera, ¿no? de esto, pero siempre conectado con lo que ocurría. Y me preocupó mucho ver que había una especie de movimiento por parte de algunas personas para señalar puntualmente, con nombre y apellido, además de hasta fotografías difundidas a través de redes sociales, de algunos de ustedes, para tenerlos como objetivos. Sí. Esto ¿desde cuándo está ocurriendo? Eso es peligrosísimo. Es decir, señalarlos prácticamente como enemigos a ustedes como periodistas, como objetivos de aquellos que sean partícipes del madurismo y exponerlos de una manera terrible. ¿Cuántos de ustedes se han visto afectados por eso y qué han podido hacer para denunciar este hecho? Mira, este tipo de actos que yo lo calificaría como un acto de terrorismo incita además al odio, y esto busca callar la voz de esos periodistas que tratan de buscar la verdad, esa verdad que pues lamentablemente no puede ser informada a través de los medios de señal abierta en nuestro país. Y sí, bueno, este tipo de amedrentamiento, también lo llamaría así, ha sido denunciado ante el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, ha sido elevada estas denuncias a la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, pues no hemos recibido respuesta por parte de los organismos de las autoridades gubernamentales que actualmente ejercen su función en Venezuela. Yo lo consideraría ese tipo de manifestaciones a través de las redes, ese tipo de acusaciones como un acto terrorista. Es muy grave, pero yo como mi labor como reportero del día a día no veo que ese tipo de acciones amenacen o impidan mi ejercicio o mi deber, que es seguir llevando la información a esos venezolanos que se conectan a través de las redes sociales. Pues seguirán acusándonos de todo, pero seguiremos aquí apostando por la verdadera información en nuestro país, esa información que lamentablemente no se puede transmitir a través de los medios tradicionales, pero seguiremos en pie de lucha, ejerciendo el periodismo que Venezuela se merece y que Venezuela debe rescatar. Así es, muy importante, y Gregory, como siempre, dejarles saber que aquí estaré siempre vigilante de la labor que hacen todos ustedes. Sé lo difícil que es trabajar en el terreno allá en Venezuela, lo experimenté, lo viví en carne propia. También sé lo peligroso que es cuando eres señalado como un objetivo, porque fui víctima de lo mismo por parte del presidente Maduro. Lo digo, es conocido, es público, así que cuenten con este espacio para proteger el derecho a la información y a estar informados, a informar y estar informados, que son derechos fundamentales. Gregory Jaimes, reportero del portal de noticias Carauta Digital. Gracias, Gregory. Brevemente, adelante. Vale, muchísimas gracias por el espacio, Fernández. No, pues, vale, Fernando, quería acotar algo rapidito. Este tipo de acusaciones, de acciones de represión contra la prensa en Venezuela me recuerda un poco al escenario de Cuba, que pareciera que no se quiere documentar la disidencia en Venezuela. Pero seguiremos aquí informando desde nuestro país al mundo lo que ocurre y las irregularidades que ocurren aquí en Venezuela. Claro que sí, por una libre expresión. Gregory Jaimes, reportero del portal de noticias Carauta Digital. A una pausa, regreso porque tengo una invitada más.
Bueno, estamos preocupados de que el gobierno de Maduro esté violando su propia constitución y no esté permitiendo que la voz de la oposición sea escuchada al no permitirles organizarse de una manera que exprese el punto de vista del pueblo venezolano. Sí, estamos preocupados por la situación, estamos observando esto muy de cerca y trabajando con otros, particularmente a través de la OEA, para comunicar a ellos estas preocupaciones. Antes de darle bienvenida a mi próxima invitada, quiero darle más información, desgraciadamente, nada positiva. Es la muerte de un guardia nacional en San Antonio de los Altos. Asesinato también, tengo que decirlo con todas sus letras, el asesinato de un guardia nacional, así lo informa y lo confirma Tarek William Saab. Dice, informa a Opinión Pública que hace 15 minutos fue asesinado por un francotirador, dice Tarek William Saab, el sargento segundo de la Guardia Nacional, San Clemente Barrios Neomar, en Los Castores, así que le sumamos una muerte más, un asesinato más. Esa es la palabra, ¿no? Con todas sus letras, otro asesinato. Y de nuevo, me asalta la pregunta, ¿quién gana? ¿Cuál es el triunfo? ¿Quién puede hablar de triunfo con esto? Voy con mi colega ahora, también venezolana, claro, Luz Meli Reyes. Ella es cofundadora y directora general del medio digital Efecto Cocuyo. Nos acompaña desde Caracas. Luz, ¿cómo estás? Buenas noches. Me imagino que un día sumamente complejo, doloroso. Y preguntarte, Luz, de entrada, ¿hasta dónde puede llegar el periodista venezolano para reportar la información? Cuando están en la calle, ¿hasta dónde pueden llegar? Mira, yo creo que hay que hacer un reconocimiento a los periodistas venezolanos en general, que ciertamente, como lo dice, están en la calle buscando la información en un clima de censura total, que también lo tengo que decir claramente, en donde los medios tradicionales prácticamente ocultan toda la información, todo lo que está ocurriendo, y los periodistas han salido a la calle a buscar la información, se han organizado, han recibido impacto de bombas lacrimógenas, están cubriendo todo lo que ocurre en Venezuela, y en este caso especialmente en Caracas, en unas condiciones totalmente hostiles al desenvolvimiento, al desempeño del oficio. Sin embargo, termina siendo algo esperanzador para muchos de nosotros, sobre todo los periodistas que tenemos mediana edad, ver a jóvenes periodistas que están haciendo lo mejor que pueden hacer para realizar las coberturas y llevar la información a través de distintas vías, a través de las redes sociales, a través de medios emergentes que han surgido en Venezuela y que ya el gobierno les ha puesto el ojo, pues. Y esa es la siguiente pregunta que te iba a hacer. El gobierno les ha puesto el ojo. ¿Cuál es el riesgo de que terminen, como hemos visto en otras ocasiones, detenidos o presos? Porque los corresponsales extranjeros pues nos sacan del país y ya está. No nos dejan volver a entrar y ya está. Pero dentro del país puedes terminar en una prisión, ¿correcto? ¿Están dispuestos a eso? Bueno, yo no creo que nadie en su sano juicio esté dispuesto a ir a prisión, pero sí creo que muchos periodistas, por su vocación de servicio y el trabajo y su compromiso con el servicio público que prestan, que es dar información, llevar la información de manera veraz y oportuna, están corriendo muchos riesgos en Venezuela. No negaría la posibilidad de que alguien vaya a prisión, porque ya ha habido periodistas heridos, ya ha habido periodistas cuestionados, y hay de cierta manera una articulación de atacar a ciertos periodistas, ya ha pasado en otros momentos, atacarlo para minar su credibilidad, para afectarlos emocionalmente y para generar tal miedo y tanta tensión que muchos terminan retirándose de algunos medios porque son expuestos al escarnio público en programas de televisión avalados por el gobierno nacional. Para finalizar, y que me lo digas abiertamente, ¿no? Con toda claridad, para que después de escuchar estos testimonios, creo que nuestra audiencia latinoamericana empieza a entender la gravedad de lo que
es pues ser censurado hacia el interior y hacia el exterior, ¿no? Así nos ha pasado a nosotros también. Pero ¿hay algún tipo de libre expresión en Venezuela? ¿Existe libre expresión? ¿El gobierno fomenta, permite o entorpece la libre expresión en el país para informar? Que me lo digas tú como periodista venezolana. Tú sabes que este gobierno es muy sui generis y yo puedo decir, después de tantos años de experiencia, que en Venezuela realmente no hay libertad de expresión, que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para que la información llegue y para que no sentir temor por el hecho de que hagas tu trabajo y que eso tenga consecuencias. Pues desde aquí mi reconocimiento total a todos ustedes, mi agradecimiento por seguir siendo la última línea de defensa de la libertad de expresión y decirles que aquí, muy pendiente siempre de todos ustedes, colegas, ojalá pudiera estar pateando las calles con ustedes allá. Desgraciadamente no puedo. Luz, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Luz Meli Reyes, directora general del medio digital Efecto Cocuyo. Gracias por haberme acompañado. Quiero decirle que la etiqueta Conclu 19A es tendencia en Venezuela y también es tendencia mundial. Ahí está usted dándole la vuelta a la censura. Gracias por hacerlo a través de las plataformas digitales de CNN en español. Soy Fernando del Rincón. Si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Buenas noches.